Están escuchando la 98.5 FM UN Radio. Universidad Nacional de Colombia. 140 años construyendo nación. Rafael, ¿cómo se darían esas relaciones de poder entre esos sujetos tan heterogéneos que se dan en el colegio, que se forman en el colegio? Porque en últimas aquí lo que hay en la base es un problema de poder, o sea, sí. El diálogo de saberes no es una cosa así pues de ¿cómo se llama? De cielo social, qué maravilla. No sea de una manera inocente. Claro, y todo el mundo feliz conversando y tal, y nos encontramos y esto es armónico. Y además como consecuencia de método científico muy propio cultura occidental, es decir, es como dominante, como predominante sobre otras cosas que se pueden llegar a enseñar. Entonces, si ponemos la prevalencia sobre el método científico, sobre la ciencia, que nos decía Rafael, que queremos que produzcan ciencia, pero dejamos que se desconozcan el uno al otro, entonces, ¿cómo se podrían dar las relaciones de poder en ese sentido? Claro. Foucault nos regaló una herramienta un poco también muy interesante sobre las relaciones macro y las relaciones micro. Los macropoderes se dan, es un dispositivo, dice él, en donde el poder produce un tipo de saber que legitima su poder y produce un tipo de sujeto que sea útil a ese poder, poder, saber, subjetividad. Frente a ese dispositivo que no es malo, ese es el dispositivo que existe, que está ahí, frente a esos macropoderes hay la posibilidad de un micropoder, la microfísica. O sea, los poderes que se establecen en los pequeños grupos, el poder del cuerpo, el poder de los movimientos sociales, el poder de mujer, el poder de las culturas juveniles, que buscan frente a ese macro dispositivo producir otro tipo de subjetividad. Es cuando se produce el fenómeno de la subjetivación, ¿sí? Un modo de ser distinto. ¿Qué tendría que hacer la escuela? Saber que frente a su proyecto pedagógico, frente a su ideal proyecto de niño y de niña, hay un proyecto en cada niño y en cada niño con el cual hay que negociar. Ese es el asunto. Nunca una escuela ni una universidad se va a negar a plantear su proyecto educativo, porque lo tiene que hacer, tiene que plantear su proyecto pedagógico, tiene que elaborar su PI, pero tiene que saber que su proyecto educativo ideal, deseable y muy pensado, tiene que negociar con los proyectos personales, individuales, esos proyectos de género, esos proyectos de cuerpo, esos proyectos de grupos sociales, esos proyectos de sexualidad, todos esos proyectos identitarios que están en la escuela y que no quieren salir de ahí, pero con el cual también hay que negociar. Entonces, frente al PI macroestructural y frente a los proyectos individuales microfísicos, tiene que surgir un tercero, un proyecto negociado. Pero Rafael, perdóname. Tranquila. Cuando hay la intención de cubrir más en el sentido educativo, por ejemplo, se pierde totalmente esa educación personalizada, por decirlo así, entre comillas, ese conocimiento del docente de su estudiante, porque ya no tiene 12 estudiantes, sino que digamos 45. Entonces, ¿cómo poder llegar a una armonía entre todos esos conceptos que nos estabas diciendo y la escuela de hoy? No, quiera o no, la escuela de hoy, cuando yo digo escuela estoy hablando de universidad, institutos de educación. Sí, desde el preescolar hasta el doctorado. Hoy está la escuela y las políticas educativas están al servicio de un mercado. Exacto. ¿Sí? No se están haciendo la pregunta por el sujeto, no se están haciendo la pregunta por la identidad, no les interesa, no es rentable esa pregunta. Por eso es posible que, digamos, estas microfísicas, ¿cierto? Por ejemplo, las personas en situación de discapacidad. ¿Qué posibilidad de maniobra, de negociación tienen en una escuela donde, en últimas, hermano, la idea es que usted funcione así, así, si no funciona, pues mirar qué hace? ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué requiere ese sujeto? ¿Cómo hacer? O sea, entiendo que de alguna manera esa escuela entonces tiene que impulsar la posibilidad de ejercer el poder por parte de estos grupos. Tiene que pensar la constitución de sujetos, la constitución de grupos, la constitución
de posibles, digamos, personas que estén en situación de dialogar, de debatir, de poner una postura distinta. De Freire. Freire ya en el 97, ya a punto de morir, dijo que estaba feliz porque estaba notando un Brasil que marchaba. Marcha todos los que desean ser distintos frente a una educación que pretende homogeneizarlo. A nosotros nos queda la marcha. Decía él, la marcha del que ha sido desaprobado, la marcha del que no tiene acceso a la educación, la marcha de las mujeres que buscan ser equilibradas a los hombres, igualadas a los hombres, la marcha de los grupos sociales, la marcha de las mujeres, la marcha de los campesinos. O sea, hay un trabajo de resistencia que es por sí mismo creatividad y que hay que mantener. No podemos nosotros decir, llegó el momento en que la homogenización y la globalización tienen la última palabra. No, no la tienen. No la tiene la última palabra. Sí, sí es posible. Yo creo que no podemos perder la esperanza de ninguna manera. Eso sería... sí. Mercedes. No, Rafael, ahorita que hablabas de la globalización, que de alguna manera implica estandarización de muchas cosas, eso también implica la estandarización de la educación. Vemos cosas como la acreditación y que se tiene que cumplir con ciertos patrones, pero que entonces ¿dónde queda su particularidad? ¿Dónde queda su caracterización? ¿Cómo se ve eso desde el lado de una educación que queremos que reconozca la diferencia? Bueno, a mí me parece que la globalización es un hecho objetivamente constatable. Globalizar la educación es un hecho necesario. Sí. El problema no es el hecho de la globalización, sino quienes tienen las reglas de la globalización. ¿Sí? Claro. O sea, si las reglas de la globalización las tiene el mercado, si la tienen los cuadros técnicamente eficientes, pues entonces se dará un tipo de globalización. Pero si la globalización los tienen los grupos identitarios, los grupos raizales, los tienen los grupos sexuales, las minorías sexuales, los tienen los grupos de mujeres, si ese tema lo tienen estos grupos de carácter local, identitario, será otro tipo de globalización. Es decir, la globalización por sí misma no es un mal, es un hecho objetivo que se da. Pero el problema de la globalización es que ella, manejada por ciertos técnicos, excluye lo que les interesa excluir, incluyen lo que les interesa incluir, que generalmente es en clave de mercado, y lo incluyen mientras les interesa, y lo sacan cuando ya no les interesa. Esa mirada efímera del ser humano, tristemente que pasa, puede ser controlado por nosotros, por los grupos grupos culturales. Y yo creo que es que lo cultural no es un problema tampoco de palabras bonitas, lo cultural es un poder. Claro. Es el poder. O sea, que los grupos culturales quiere decir que tienen un tipo de saber, que por lo tanto pueden ejercer un tipo de poder, y por lo tanto donde puede formarse un tipo de subjetividad, de subjetivación distinta. ¿Sí? ¿Sí? Es ahí donde entonces el planteamiento, por ejemplo, que se hace o que hace, por ejemplo, Peter McLaren en relación con que la mirada de lo multicultural es simplemente la constatación de un hecho, mientras que la mirada de lo intercultural es la forma de ver cuáles son los intercambios, como decía Claude Lévi-Strauss, el intercambio de los huesos en las fronteras, ¿cierto? Aquella posibilidad de diálogo entre las culturas, que es donde se dan las múltiples tensiones duras, donde permanentemente no estamos buscando una resolución armónica de las cosas, sino una posibilidad de diálogo que permanentemente se vuelve mucho más grande, se toma otros caminos, en fin, pero que es la construcción de ese sujeto también al interior del grupo social. Entonces también se trata de ver esa pedagogía que es diferente, no es solamente para enseñar, para darnos saber. Entonces pues todos y todas y todo lo que venga será bienvenido. Y no es que no nos digo de invadir al otro con mis categorías, al cual tiene que adaptarse. Y eso pasa cuando yo planteo mis preocupaciones frente al otro. Claro. Pero no planteo las preocupaciones del otro, sino mis preocupaciones frente al otro. Claro, entonces si no cabe lo estiro, y si no cabe lo corto, y si queda demasiado lo estiro. Me recuerda un poco las maquinarias medievales de confesión de fe.
Gente de colores. Celebrando la diferencia. Están escuchando la 98.5 FM UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.